de Arizona. Es un hermoso día para estar vivo, para crecer, para cambiar, para transformarnos, para rediseñarnos. Es un hermoso día para estar juntos. Muy buenos días, Franco. Buenos días, Duni. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno. Franco, que se encarga aquí es el director de Frecuencia Alterna y también nuestro director técnico, y quien nos motiva a continuar, siempre generando ideas para que estemos en el aire. Este es un programa que llega a ustedes por una cortesía de Quantum Emotional Crossover Seminario. Vida Alternativa llega a ustedes por una cortesía de Quantum Emotional Crossover Seminario. El poder de la transformación personal, emocional, espiritual y física al alcance de tu mano. Quantum Emotional Crossover Seminario, si tú tienes problemas de pareja, divorcio, separación, estás en un proceso de duelo, problemas con tus hijos que no has sabido cómo resolver, adicciones, codependencia y dependencia emocional, baja autoestima, sobrepeso, problemas con el dinero, problemas de salud, dificultad para manejar de una manera asertiva tus emociones y sentimientos, miedos, fobias, llama a Quantum Emotional Crossover Seminario. El poder de la transformación emocional, espiritual y física te ofrece las más novedosas técnicas y herramientas utilizadas en la transformación personal, sintonizando tu cuerpo, tu mente, tu espíritu, tus emociones. Llama al 602-349-1083. Ya estamos tomando reservaciones para nuestro próximo Quantum Emotional Crossover Seminario, un seminario exclusivo para solo 10 personas, dirigido por mí, quien me desempeño como consultora en técnicas de realización personal, emocional, espiritual, física, psicoterapeuta, maestra Reiki, reverenda de la Iglesia Universal Life Shore, maestra en técnica de respiración consciente, holotrópica, biodecodificación, terapista gestal, entrenadora de meditación, movimiento, miodanza y musicoterapia, entre otras cosas. Quantum Emotional Crossover Seminario, repito su número, 602-349-1083. No te quedes afuera, más allá del coaching. También Quantum Emotional Crossover, Vida Alternativa, también Vida Alternativa, llega a ustedes por una cortesía de la pasadita hot dog. O sea, el sabor original de Sonora en la pasadita hot dog. Disfruta de ese maravilloso y original sabor de los hot dogs de la pasadita hot dog. Un pedacito de tu tierra en Phoenix, con 6 localidades y próximamente se va a abrir la 7ª aquí en Phoenix, en el Valle del Sol. Tradición y servicio para toda tu familia. Los hot dogs ricos, frescos, nutritivos. También tenemos para el caldo de queso y la sopa de tortilla. Ayer alguien me decía que había probado el caldo de queso y le había encantado. Así que si no quieres en ese momento, no te provoca un hot dog, también tienes otras opciones, el caldo de queso y la sopa de tortilla, muy ricos. Más de 20 años de experiencia, calidad y servicio. Pasadita Hot Dog, uno de los más antiguos de Phoenix. Y por cierto que tenemos para este mes algunos especiales. Disfruta la Copa de Oro y la Copa América en 4 restaurantes de la Pasadita Hot Dog. En los 4 restaurantes de la Pasadita Hot Dog. Solamente tienes que decir, ve allá y disfruta de estos eventos del soccer que tanto nos gustan. Creo que uno de esos días juega a México. México contra Venezuela, adivinen a quién voy. México contra Venezuela, por supuesto. Entonces no dejes de ir échate una pasadita por la pasadita hot dog para que puedas disfrutar de estos eventos y que seguramente va a haber algunos especiales. También el Día del Padre, el domingo 16 de junio, lleva a tu papá y tu papá no va a pagar el hot dog que se coma. Celebra el Día del Padre en la pasadita hot dog. Bueno, los hot dogs nutritivos, frescos, eso es lo que hace, para mí, lo que hace especial el hot dog de la pasadita, que
siempre se siente, y el pan es delicioso realmente. Yo no sé, ustedes le llaman pan, ¿verdad? ¿Dónde va el hot dog? Pero también le dicen pan a algo que son cosas dulces, ¿no? Pero el pan de la pasadita hot dog, delicioso. Y todo, yo me comí, mi favorito es el Arizona. Pero ustedes pueden pedir al estilo Sonora. Bueno, también tenemos que Vida Alternativa llega a ustedes por una cortesía de Guadalupe González, modista profesional, vestidos de novia, quinceañeras y para toda ocasión especial. También se hacen arreglos, trabajos garantizados. Puedes llamar a Lupe al 480-225-7532. 480-225-7532. Lupe González, modista profesional. No te lo pierdas. El programa del día de hoy es el capítulo 2 de un programa, el programa del miércoles pasado que tuvo muchísima aceptación, muchísimas personas. Después que el programa terminó, siguieron poniendo comentarios y preguntas. Puedes hacerlo. Acuérdate que cuando tú participas, cuando tú opinas, pues el programa se hace muchísimo más interesante. Llámanos, escríbenos, comenta. Vamos a estar en Frecuencia Alterna, en YouTube, en Instagram. ¿Cuál es el otro? Spotify. Ya estamos en tiempo real en YouTube ahorita, así que también lo puedes escuchar y por supuesto en Frecuencia Alterna, Vida Alternativa y en mi muro de Facebook, Luli González, sin la O. Decían, ¿por qué sin la O? Y alguien dijo, porque ella es rara. Fue un error cuando monté la página y después se quedó así. Luli González, sin la O. Estamos hablando acerca del abuso moral. ¿Realmente existe el abuso moral? Hablamos acerca del abuso moral en el capítulo pasado, de cómo el depredador, el perverso emocional, paraliza a su víctima y para que esta víctima no se pueda defender y de alguna manera, utilizando esa parálisis, por mucho que la víctima, que la persona intente comprender qué ocurre, no tiene las herramientas suficientes para hacerlo. Hoy vamos a hablar del abusador, el perverso emocional, del abuso moral que se ejerce sobre las víctimas en la pareja y en los hijos, es decir, en el seno de la familia. Usualmente, cuando nosotros hacemos la vista gorda acerca de este tipo de abuso que se ejerce y que se ha transformado y llega a transformarse en violencia doméstica y se hace ataques que son realmente violentos y la gravedad de la repercusión psicológica del acoso que ejerce sobre la víctima, sobre la persona que es objeto del perverso emocional. Acuérdense que el perverso emocional tiene una personalidad sumamente atractiva, es una persona carismática y al final siempre termina él siendo la víctima de sus propias víctimas. Él se las ingenia para él salir libre de cualquier acusación de que está siendo acosador moral, de que está haciendo abuso moral y abuso emocional. En la pareja, el perverso, ese movimiento perverso se inicia cuando la parte afectiva comienza a fallar o cuando existe una proximidad demasiado grande en relación con ese objeto amado. Una proximidad excesiva puede dar miedo cuando estás tan íntimo. Esa proximidad es intimidad, porque la intimidad no es sexual nada más. La intimidad es que yo pueda ser vulnerable, que yo pueda ser total y completamente quien yo soy enfrente del otro. Y esa intimidad puede producir mucho miedo. Por esta razón, lo más íntimo es lo que se va a convertir en objeto de la mayor violencia. Un individuo de personalidad narcisista impone su dominio para retener al otro, pero también teme que el otro se le aproxime demasiado y se sienta invadido.
Pretende, por lo tanto, mantener al otro en una relación de dependencia o incluso de pertenencia y propiedad para demostrarse a sí mismo que él es omnipotente. La víctima que está inmersa en la duda, en la culpa, no puede reaccionar. El abuso psicológico le impide realmente reaccionar porque lo lleva a cuestionarse a sí mismo. ¿Soy yo el que está fallando? Usualmente, ¿qué más tengo que hacer para que esta relación funcione? Usualmente son las expresiones de la persona que está siendo objeto de ese abuso moral. El mensaje que no se confiesa es que no te quiero, pero no lo digo para garantizarme que la otra persona no me abandone, no se marche. El mensaje entonces actúa de una forma indirecta. El otro debe permanecer para ser frustrado permanentemente. O sea, yo te doy, pero te frustro todo el tiempo. Igual tiene que ver con esa personalidad del perverso que es seductora, seduzco, pero no te doy, pero estoy en esa seducción. Y el que tú estés siempre en el anhelo, en la pulsión de completar algo, es lo que le produce el beneficio y a la persona que es abusador moral y perverso emocional. Es decir, entonces, la finalidad del perverso es ser frustrar a su víctima permanentemente. Al mismo tiempo, impide que piense para que no tome conciencia del proceso que se está realizando. Acuérdense que estamos hablando de una manera inconsciente. No es que hay un planificado que lo voy a hacer así. No, el dominio se establece un individuo de personalidad perversa y narcisista que pretende paralizar a la pareja colocándola siempre en una posición de confusión y de incertidumbre. Esto le libra de comprometerse en una relación que le da miedo. Al final le da miedo ser íntimo con la pareja. Por en medio de este proceso mantiene a su pareja a distancia, dentro de unos límites de toma y dame, que no le parecen a él o donde él no se sienta, él o ella no se sientan amenazados. Le parece que puede ser peligroso pasar ese límite. No quiere que la pareja lo invada, pero le hace padecer lo que él mismo no quiere padecer, ahogándola, manteniéndola siempre a su disposición. Si una pareja desea funcionar normalmente, debería establecer un refuerzo narcisista mutuo, aunque existan elementos puntuales de dominio. Puede ocurrir que uno intente apagar al otro, es decir, someterlo, con el fin de sentirse seguro de que así queda él va a ser el que manda, él es el que domina, es el dominante en la relación. Pero una pareja conducida por un perverso narcisista, constituye una asociación realmente mortífera. Denigra, lo que es denigrar, y los ataques por debajo son constantes y además sistemáticos. Y este proceso solo es posible gracias a la excesiva tolerancia de la persona agredida, de la víctima. O sea, se necesitan dos para tener una relación de este tipo, por supuesto, no estamos diciendo, pero necesitamos en este momento ponernos si se quiere de alguna manera, en denunciar lo que sienten las víctimas de un perverso narcisista. Los psicoanalistas interpretan a menudo la tolerancia de la víctima con los beneficios inconscientes que recibe, es decir, masoquistas, que la víctima puede obtener de esta relación. Y aquí nos vamos a la persona que ha sido abandonada por las figuras emocionalmente significativas, se va a convertir a la larga en un dependiente emocional y una personalidad masoquista. Entonces, aun cuando esto tiene una razón de ser y hay un beneficio inconsciente de la persona víctima, no obstante, veremos que esta interpretación, pues al final termina siendo parcial,
termina siendo parcial, porque siempre hay algo que la persona puede hacer, pero el perverso narcisista se garantiza que coartar la capacidad de respuesta de aquella persona que está siendo víctima. Tenemos que darnos cuenta entonces que es peligroso decirle a la otra persona que está en esta situación, ok, párate responsable y hazlo. No, él está imposibilitado también emocionalmente para la capacidad de respuesta, porque eso es lo que se garantiza el perverso emocional. En la mayoría de los casos, el origen de la tolerancia de la víctima se halla en una lealtad, esa lealtad familiar que consiste en reproducir lo que uno de los padres vivió antes o aceptar el papel de alguno de las dos figuras emocionalmente significativas. Es una especie de pacto, nosotros llamamos el pacto macabro que se establece con nuestras relaciones emocionalmente significativas. En este momento vamos a ir a una pausa comercial y ya regresamos con Vida Alternativa. De regreso con Vida Alternativa, una ventana abierta al nuevo modelo del mundo, una ventana abierta al mundo de las posibilidades. Qué ricas se veían esas salchiques. No, eran papas con queso, deliciosas, realmente. Bueno, vamos a ver a las personas que están conectadas. Aquí tengo a Lisol, buen día Luli, Janet Franco, Abril Gobea, Rocío, aquí conectada, gracias Rocío, buen día. Beatriz Franco, linda tarde. Compartan el video. Vamos a ver, el programa del miércoles pasado tuvo una excelente audiencia. Esta es la segunda parte y es la parte de cómo el perverso emocional y el perverso, el abusador es la familia y con los hijos. Tengo una persona, a Elizabeth, que si le puedo dar una cita. Claro que sí, Elizabeth, puedes llamarme al 602-696-8426, 602-696-8426 para una consulta individual. Con mucho gusto te atenderé. Déjame mensajes si no te respondo en el momento. Nos quedamos entonces que en la mayoría de los casos, la tolerancia de la persona agredida intensifica el maltrato del perverso emocional. Entonces, y que hay un pacto con lo llamamos pacto, pero realmente lo que hay es un aprendizaje, un condicionamiento para resolver los problemas de nuestra vida adulta, igual como vimos que lo resolvían nuestros padres, nuestras figuras emocionalmente significativas. Sigue Elizabeth, Beatriz Franco, Yajaira, Elizabeth, muchas gracias. Ok, muy bien. Ok, vamos. La violencia perversa aparece en momentos de crisis, cuando un individuo que tiene defensas no puede, defensas perversas, o sea, es como así como se defiende emocionalmente, no puede asumir entonces la responsabilidad de una elección difícil. Se trata de una violencia indirecta que se ejerce fundamentalmente a través de la falta de respeto. Pues esas personas que vienen a la consulta y hablan de cómo las trata esa persona con insultos degradantes, descalificativos, y la persona
empieza a creérselo, sobre todo si trae en su propia maleta emocional, trae un sentimiento de que a lo mejor es un inútil, y el perverso emocional te va a recalcar todo el tiempo de cómo eres un inútil, a lo mejor no diciendo eres un inútil, pero haciendo las cosas por ti, denigrando de cómo las hace, etcétera, etcétera. Entonces, la falta de respeto es una de las características más importantes que se presentan en una relación de índole de abuso moral, en consecuencia, porque existe en alguno de los dos miembros de la pareja un perverso narcisista. La negativa de asumir, aunque sea una parte de la responsabilidad de que fracasa en la pareja, el fracaso conyugal implica que las dos personas que están implicadas tienen responsabilidad de no poder sacar adelante la relación. Sin embargo, el narcisista, el perverso narcisista, no va a aceptar en ningún momento ese fracaso conyugal pueda depender de él. No. O pueda tener una participación en ese fracaso. Siempre volteará la situación para que la víctima se sienta que es el responsable o el culpable de que la relación no esté funcionando. Entonces, esa es una de las características, la negativa a asumir responsabilidad del fracaso de la pareja. Esto, él lo va a mantener, esta forma de hacer sentir al otro como el responsable del fracaso de la relación de pareja. Escuchen esto que voy a decir, va a mantenerlo hasta cuando consiga otra víctima a quien ejercer su abuso moral. Él no va a aceptar esta responsabilidad. Su cónyuge deberá cargar con esa responsabilidad siempre, cada vez, y además la víctima es quien suplica. No me dejes, no me abandonas, se arrastra por el suelo pidiendo que no lo dejen, porque acuérdense que trae una herida de abandono. Entonces, que ya hablamos en algún programa antes de la herida del abandono. El cónyuge siempre hará lo posible y lo imposible para que tú, que estás en una relación así, seas el culpable y el responsable. Si el amor disminuye de alguna manera, entonces hará responsable a la pareja por las faltas que ha cometido, pero que además no las nombra y castiga con el silencio. Se queda total y completamente. Y tú le preguntas por qué, para qué, o cualquier pregunta que le hagas, no tendrás una respuesta. Va a negar verbalmente que el amor está disminuyendo y es capaz de decir, sí, te quiero. Ok, parece que pasé aquí. A ver. Acuérdense de participar, de compartir el video para que podamos hacerlo muchísimo más interesante. También está en YouTube el video en este momento, transcurriendo en vivo. Bien, cuando el perverso emocional niega que algo está sucediendo en él, porque él no va a asumir la responsabilidad, y ya lo dije al principio, se va a garantizar que al final seas tú siempre, no la víctima, sino el responsable de lo que está sucediendo. Y como entra en el silencio, la persona no dispone de un interlocutor con quien hablar, no hay nadie, él se va a negar. Porque de esa manera, entonces, garantiza que la víctima no pueda liberarse, no pueda hablar, no pueda decir, no pueda expresarse, no pueda preguntar. Cada vez recibe menos respuesta o el castigo del silencio. En consecuencia, la persona que está siendo víctima de un perverso emocional empieza a sentir cada vez más ira y en algún momento siente mucha vergüenza también,
por no haber sido amadas, por el fracaso de la relación, por haber aceptado humillaciones, por haberse humillado, y vergüenza por todo lo que está padeciendo. Se va aislando, pero va a llegar un momento que también va a reaccionar en algunos casos de manera perversa. Entonces vamos a estar claros aquí. No se trata de un movimiento perverso que sea transitorio, sino la revelación de una perversidad que se había estado oculta hasta el momento en donde empieza a ejercerse. El odio hacia sí mismo y hacia los demás, quizás porque trae, pues estamos hablando hoy para las víctimas. No podemos decir que la persona es absolutamente responsable de lo que está haciendo, pero tiene también una razón de por qué él se maneja de esta manera, pero no es hoy la explicación. Pero hay odio dentro de sí y de repente pues aparece ese delirio de ser perseguido, de no ser amado realmente, porque en el fondo es lo que no siente, ser amado. Los papeles, entonces, cuando la víctima empieza a darse cuenta de la humillación, del irrespeto, del silencio, que es una de lo más grave, porque no permite que tú puedas conversar, hablar, ni siquiera liberarte de lo que estás sintiendo, viendo, padeciendo. No hay nada ahí. Entonces tenemos que la víctima también puede llegar a convertirse dentro de esa relación en un perverso emocional. Entonces, ¿qué va a hacer el perverso? Va a empujar, va a descalificar al otro con el fin de que la víctima se convierta en una persona que está comportándose de una manera que sería represible, es decir, no aceptada. Entonces, tenemos aquí pues una serie de características de este abusador emocional. La separación, cuando llega la separación, el perverso se acentúa y la violencia solapada se desencadena. Pues el perverso narcisista percibe que su presa, su víctima, se está escapando. Pero déjenme decirle que cuando las personas se separan, no interrumpe la violencia. La violencia continúa y esta prosigue a través de los pocos lazos de la relación que perduran, y cuando hay niños, pues va a ser a través de ellos. Cuando las parejas se separan, aparecen las conductas vengativas tras la separación, tras el divorcio. Cuando un individuo perverso narcisista, para no sentirse el odio hacia sí mismo, que es realmente lo que hay, el odio hacia sí mismo, la no aceptación de quién es, va a volcar toda esa ira, todo ese odio sobre otro individuo que en otras circunstancias era parte de su entorno. Esto es lo que se llama en inglés stalking, el acoso. Y ahí empieza a transformarse en acoso. Y esto concierne a los antiguos amantes o cónyuges que no quieren soltar su presa e invaden a su vez con su presencia, se presentan en las casas, se estacionan enfrente de la casa para empezar a amedrentar, lo esperan a la salida del trabajo, lo llaman por teléfono de día y de noche y profieren amenazas directas e indirectas contra él. Aquí en Estados Unidos el stalking ha previsto
pues por supuesto, lo que ustedes saben, las órdenes de protección civil para evitar esto, del mismo modo que para las violencias conyugales directas. Vamos a hacer una pausa comercial en este momento y ya regresamos.
La salchiqueso, ¿no? Es muy rico. Realmente esas fotos, esos videos están bueno, pues que provocan comérselos. Pasadita hot dog. Estamos hablando acerca de abuso moral, la personalidad narcisista perversa, perverso narcisista. Y hablamos acerca de las separaciones. Una vez que está instaurada en la familia la agresión, la violencia de índole perversa constituye un engranaje que cada vez se hace muchísimo más peligroso, difícil de decir stop para frenarlo y se tiende a transmitir de generación en generación. En el registro del maltrato psicológico que elude a menudo la vigilancia del círculo de allegados y que causa cada vez más estragos. Y aquí estamos. A veces el maltrato que se ejerce sobre los hijos por un perverso, un narcisista perverso, se disfraza de que es una manera de educar. Alice Miller, que habla de pedagogía perversa, ha denunciado los perjuicios que esa educación tradicional que tiene el objetivo de quebrantar la voluntad del niño, domesticar al niño a fin de convertirlo en un ser dócil y obediente. Y en consecuencia será y se convertirá en un adulto obediente, nada más. Los niños sometidos a un perverso emocional se vuelven incapaces de reaccionar porque la fuerza y la autoridad aplastante de estas personalidades narcisistas perversas los silencian y los hacen perder incluso la conciencia acerca de sí mismos. Su autoestima está devastada usualmente y cuando llegan ya de adultos a consultoría, pues vienen devastados emocionalmente, han perdido la capacidad de reaccionar, pero además esos niños o se convertirán en unos perversos narcisistas o estarán sometidos a una relación perversa narcisista. Vamos a hablar, ya entrando en la recta final del programa, vamos a hablar acerca de lo que se considera maltrato psicológico a los niños perversos y sometidos a un perverso narcisista, pero estamos hablando de los derechos del niño. En la Convención Internacional de los Derechos del Niño se considera maltrato psicológico la violencia verbal, denigrar, insultar verbalmente a los niños. Los comportamientos despreciativos, las frases de disminución en su autoestima, comportamientos de golpes sádicos, daño, golpear a sus hijos, está considerado como un maltrato psicológico. Esas madres que agarran el cable de la plancha, el cable de cualquier objeto y le dan a sus hijas por las piernas precisamente para que les queden marcadas, se considera un maltrato sádico. Entonces, y eso está resguardado, los derechos que tiene un niño. Pero un niño está sometido a una violencia perversa en su casa en donde no hay espectadores. A veces esos niños llegan a consulta porque tienen comportamientos que sus padres consideran que tienen que ser obedientes y que están siendo desobedientes porque ya no aceptan ese maltrato o porque es la forma como se rebelan acerca del maltrato que han estado sufriendo. Por eso es importante que usted comparta este programa, porque hay muchos niños que están sometidos
a un maltrato de un perverso narcisista o de una persona que los agrede con violencia realmente brutal y para cómo lo vive el niño realmente, y no tienen a quién hablar, a quién acudir, a quién decir, porque además se les amenaza. Entonces tenemos que dentro de, se considera como maltrato psicológico los comportamientos sádicos, despreciativos, la repulsa afectiva, vete para allá, no me toques, etcétera, las exigencias excesivas y desproporcionadas en relación con la edad del niño, esos niños 9 años que tienen que limpiar la casa, que tienen que lavar los baños, hacer algunas tareas que realmente, porque los niños tienen que hacer tareas en su casa de acuerdo a su edad, pero a veces las tareas son desproporcionadas para su edad porque además tienen que hacer tareas de la escuela, tienen que ir a la escuela, etcétera, etcétera. Esas madres que obligan a limpiar la casa, a pasar la aspiradora, a pasar esto a niños de 8 o 9 años que les ponen realmente tareas que son desproporcionadas a su edad. Las consignas e inyecciones educativas contradictorias o imposibles de cumplir, aquellas tareas que para el niño resultan imposibles de cumplir y todo el miedo que genera porque no las puedo cumplir. Esta violencia que nunca es superficial, no es anodina, puede ser indirecta y afecta a los niños a veces por salpicadura, pero puede ser, y en estos casos que estoy hablando, es directamente apunta al niño porque al final deseo eliminar lo que él produce en mí. La violencia se ejerce sobre el cónyuge al que se intenta destruir también, pero también esa violencia se ejerce sobre los niños cuando la relación de pareja no está funcionando. Estos son las víctimas propiciatorias, los chivos expiatorios favoritos de los perversos narcisistas porque están totalmente indefensos y su capacidad de reacción no existe. Reciben una agresión en tanto que son hijos de las víctimas. Como testigos de un conflicto que no les concierne, reciben toda la maldad que éste conlleva. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Si no encuentran los niños una solución en sí mismos, los niños llevarán consigo ese sufrimiento que tratarán de reproducir en otros y en otros lugares, en otros ambientes. Se trata de un desplazamiento del odio que se genera en el padre o la madre abusiva, la va a reproducir a veces con sus compañeros en la escuela. También va a crecer como una persona insegura, llena de odio, que a la larga puede convertirse también en un perverso narcisista. El padre que ejerce esta violencia sobre los niños, padre o madre, cuando digo padre estoy incluyendo a ambos, los padres, pero vamos a hablar del perverso narcisista con sus hijos. Tiene en sus manos alguien que está vivo, que está disponible y es manipulable, al quien puede someter a humillación, a esa humillación que puede ser que en algún momento también la padeció o sigue padeciendo, no ha logrado transformarla porque no ha tenido ayuda o ni siquiera se da cuenta de que es un perverso. Cualquier alegría de su hijo, cualquier triunfo, cualquier logro le resultará insoportable. Y haga lo que haga y diga lo que diga, va a vejarlo, disminuirlo, ofenderlo y respetarlo para luego pedir respeto si hay alguna reacción. Siente inconscientemente la necesidad de hacerle a su hijo, al niño, lo que en algún momento él mismo vivió. Es fácil manipular a los niños y estos siempre sabrán excusar a quienes aman y también porque necesitan sobrevivir y las figuras emocionalmente significativas garantizan su sobrevivencia. Su tolerancia en los niños no tiene límites y están dispuestos a perdonar,
a los padres a asumirse como culpables, porque los niños dicen, es que yo no me porto bien, es que yo no soy obediente. Y vienen todos marcados, maltratados, pero eso es lo que dicen. Es que yo no me porto bien, es que yo no soy obediente. Es parte de esto, asumir la culpa, que ese maltrato se lo merecen porque ellos no son suficientemente buenos para sus padres. A veces intentan saber por qué sus padres están tan disgustados con ellos mismos. ¿Por qué se utiliza el chantaje emocional? Entonces la violencia directa que se ejerce sobre los niños es una señal de la repulsa consciente o inconsciente que se trae desde niño. Aquí voy a nombrar a Bernard Lemper, psicoanalista, que habla y dice, el desamor es un sistema de destrucción que en ciertas familias azota a un niño y quisiera verlo morir. No se trata de una simple ausencia de amor, sino de algo organizado en lugar del amor, de una violencia constante que el niño no solamente padece, sino que también la interioriza, hasta el punto que accede a un doble engranaje, pues la víctima termina por tomar el relevo de la violencia que se ha ejercido sobre él mediante comportamientos de autodestrucción, drogas, cortarse, intento de suicidio, una depresión constante. Ahí está, y podemos buscar el origen. Hay una espiral absurda, porque se riña al niño, se le maltrata al niño, se insulta al niño, porque es torpe o distinto, o como el padre que se odia a sí mismo, cree que ese niño debiera ser. Y el niño entonces en consecuencia será cada vez más torpe y se va alejando cada vez de aquello que el padre, la madre desean de él, porque el niño realmente no va a poder satisfacerlo. Cuando la tiranía es doméstica y la desesperación es individual, la muerte alcanza su objetivo. El sentimiento. ¿A qué muerte estamos hablando? La muerte del ser, la muerte emocional de esa persona. Entonces estamos realmente ante una situación en donde el muerto está vivo, pero todo pareciera que es normal. Esto lo dice Lemper. ¿Cómo hace que la víctima no reaccione? Rechazando la comunicación directa, descalificando a la persona, desacreditando a la persona. Estos son el abuso moral. Cuando empiezas a calumniar, es un abuso moral, porque estás desacreditando a la persona, pero además niegas cualquier contacto para aclarar cualquier situación. Aislar a la persona, es decir, no solamente me conformo con destruirla psicológicamente, sino también impido que pueda defenderse, aislarlo y romper las posibilidades de que alguien lo pueda apoyar. De esta manera la persona va a quedar sola, aislada y sin la posibilidad de defenderse. Entonces aquí tenemos todas las formas de que se garantiza el abusador. Las voy a volver a repetir para que esas personas que se sienten que están en una situación así, las identifiquen, para que ustedes puedan realmente estar conscientes de que están sometidos a una persona con una personalidad narcisista. Rechazar la comunicación directa, es decir, no hay comunicación, no hablar, es la ley del silencio. Después descalificarte, tú no sirves, es que tú haces, es que tú no eres suficiente para mí, etc. Y luego desacreditar y al final aislar a la persona para que no tenga cómo defenderse. Es una realmente situación que es necesario hablarla, porque también
estamos sometiendo a los niños a ella. Esa seducción narcisista que se convierte en alguien que es fascinante para la víctima, la imagen amable que tiene de un seductor, y esa seducción es solamente en una dirección: fascinar sin que lo descubran. Aquí tenemos que la seducción conjura la realidad y manipula las apariencias, para que las apariencias siempre beneficien al victimario. Este ha sido el programa de Vida Alternativa. No sé qué pasó con la conexión, pero todo está funcionando bien. Bien, entonces, este ha sido el capítulo número 2 de el abuso moral. ¿Existe? Sí existe, y ahí están las pruebas de que existen. Ha sido el programa de Vida Alternativa, una ventana abierta al nuevo modelo del mundo, y nos vemos el próximo miércoles en un apasionante tema como los que se presentan en Vida Alternativa. Gracias por estar conectados. Hasta luego.